ahora vamos a dar paso a nuestra segunda conferencia magistral de esta mañana, este tema tan importante como es la resistencia antimicrobiana, que estará a cargo del doctor Rafael Ricardo Valdés Vázquez. Él es líder de asuntos médicos para el área de hospitales de Pfizer en América Latina. Y permítanme hacer un paréntesis y agradecer en este momento de manera muy especial a Paola Fontanelli, directora de comunicación para Pfizer Latinoamérica, a Arturo Budar, gerente de comunicación interna y externa de Pfizer México, y a todo el equipo de Pfizer por lo que han hecho en México y por supuesto en el mundo en un momento tan importante como este. Gracias por su profesionalismo, gracias por su visión y por el interés de estar pues siempre cerca de los medios de comunicación y por supuesto cerca de todas las actividades que realizamos en el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública. El doctor Rafael Ricardo Valdés es un especialista en infectología con más de 15 años como médico investigador. Ha colaborado con organizaciones como Pfizer, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Mexicano de Medicina Interna de México y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde fue médico adscrito durante 4 años. Fue subdirector de epidemiología e infectología en el Hospital General Dr. Manuel G. González y miembro del Grupo Nacional Asesor en Farmacoresistencia en Tuberculosis del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades. Sus investigaciones sobre tuberculosis, resistencia bacteriana y epidemiología hospitalaria le han llevado a ser pues invitado como ponente en congresos nacionales e internacionales, además de volverse capacitador para programas de control por parte de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis. Quiero resaltar que durante el 2020 y parte del 2021 ocupó el cargo de director general de la Unidad Temporal COVID-19 del Centro Citibanamex en México, como parte del programa de voluntariado médico global de Pfizer, que permitió a médicos de la compañía alrededor del mundo pues atender de tiempo completo a pacientes de COVID-19. Esta asignación lo hizo merecedor a varios premios en este país, tales como el reconocimiento del gobierno del Distrito Federal como el mejor hospital para la atención del COVID-19, el premio a la excelencia médica 2020 y la nominación al premio Miguel Hidalgo, que constituye la más alta distinción por prestación de servicios médicos al país. Doctor Rafael Valdés Vázquez, me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este espacio. A nombre de la Facultad de Derecho, el doctor Germán Fajardo Dolci, que te respeta y te admira mucho, te damos la más cordial bienvenida. Gracias, Enrique. Un placer estar con ustedes para hablar de este tema de la resistencia a los antimicrobianos, que como lo pongo aquí en mi primera diapositiva, es un asunto emergente y urgente, y a lo largo de este tiempo estaremos hablando primero de qué es la resistencia a los antibióticos, cómo se da y qué es lo que podemos hacer para poderla combatir. Así, primero tenemos que conceptualizar que la resistencia a los antibióticos es un fenómeno evolutivo. Veremos también que es un problema ecológico y finalmente cómo este se ha diseminado a lo largo de todo el planeta. Así, para empezar, veremos qué es la resistencia a los antibióticos como un fenómeno evolutivo. Y todo esto como concepto, pues hay que entender que la palabra antibiótico se acuña en la literatura científica, no desde el área médica, sino de la oceanografía, en donde esta persona, Matthew Fontanelli, describe en las profundidades del mar, en donde era el ambiente no propicio para la vida, y ahí es donde se acuña la palabra antibiótico. Posteriormente se adopta en la medicina, sobre todo cuando empezaron a ver que el efecto del mercurio sobre algunas infecciones en la piel, pues tenía un efecto que evitaba que estas infecciones o que estas bacterias que estaban ocasionando enfermedad no proliferaban. Pero luego viene este personaje que todo el mundo lo conoce, que es Sir Alexander Fleming, que hace el descubrimiento de la penicilina, y lo hace precisamente en una caja de Petri en donde él había hecho crecer Staphylococcus aureus,
y que accidentalmente se le contaminó con un hongo que es el Penicillium notatum, y este hongo producía una sustancia que evitaba el crecimiento. Esta es una del Staphylococcus aureus. Esta es una foto original de este descubrimiento. Entonces es así que Fleming empieza a hacer algunos experimentos en donde impregnó esta sustancia con estas tirillas de papel de esta sustancia que posteriormente se le llamó penicilina, y vean cómo todo esto que está aquí sombreado es el sitio donde dejó de crecer el microorganismo alrededor de esta tirilla de papel impregnada con esta sustancia que producía el Penicillium notatum. Pero no fue sino hasta entre 1941 y 42 que Selman Waksman, que también estuvo estudiando sustancias que fueran capaces de evitar el crecimiento de las bacterias, propuso la palabra antibiótico para designar a la penicilina y otras sustancias que provinieran de un ente biológico, en este caso hongos, ¿no? O bacterias que produjeran estas sustancias que fueran capaces de inhibir el crecimiento de otras. Y es así donde nace la palabra antibiótico ya de manera formal. Y así, en las enfermedades infecciosas, el descubrimiento de la familia de múltiples microorganismos ayudó el entendimiento de las enfermedades, y por otro lado la microbiología, que ha aportado un sinfín de conocimientos para las enfermedades infecciosas, sabiendo que hay una diversidad importante de microorganismos que ocasionan enfermedades y sustancias que pueden combatirlas, que estas denominadas antibióticos, que impactan de manera muy importante en la morbimortalidad, es decir, la creación de antimicrobianos para diferentes clases de antibióticos impactan sobre todo en el descenso de la mortalidad. Tanto es así que los descubrimientos de sustancias que inhiban el crecimiento de los microorganismos denominados fármacos antimicrobianos han sido meritorios de premios Nobel. Así tenemos una diversidad importante de familias y de múltiples opciones terapéuticas que en su inicio pues partieron de la penicilina, y posteriormente al hallazgo de la penicilina se empezaron a comercializar otros antibióticos, otras moléculas diferentes que tenían efecto antibiótico, y además también que estos antibióticos pues pueden resolver múltiples infecciones, sobre todo de tipo bacterianas, en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Hay antimicrobianos o antibióticos para neumonías, para meningitis, endocarditis, entre otras enfermedades. Los antibióticos entonces son maravillosos, puesto que permiten que los enfermos curen sus padecimientos, que por otro lado también salven vidas, actúan rápidamente, permiten que se reincorporen las personas rápidamente a sus trabajos, inclusive también se pueden utilizar para prevenir infecciones. Sin embargo, no están exentos de tener efectos adversos. Aquí menciono algunos, pero hay uno que es silente y que no es inmediato y que es poco tangible en un primer momento, que es la resistencia a los propios antibióticos. Y para ello vamos a tratar de conceptualizar qué son los antibióticos como una interfase evolutiva. Hay microorganismos, hay un microcosmos de pequeñas moléculas bioactivas de gran diversidad estructural producidas por organismos vivos, como ya lo había mencionado. Por ejemplo, hay bacterias o plantas que producen muchas sustancias que pueden tener funciones específicas en los ecosistemas o en la naturaleza. Estas pequeñas moléculas intervienen en la señalización entre las células o entre los propios animales. Por ejemplo, se liberan grandes cantidades de hormonas en el ambiente producto de los animales para obtener este tipo de comunicación o de señalización. Si lo vemos a términos microscópicos, pues hay toda una comunicación entre las células para formar protección o para generar un campo de protección para competir por los sustratos o los alimentos. Esto es lo que se llama como quorum sensing, de tal forma que los antibióticos se producen de manera natural, y de los millones de compuestos de bajo peso molecular denominado parvoma, parvo es pequeño, oma es cuerpo o sistema, algunos tienen efecto antibiótico, y entre estos se encuentran pues aminoglucósidos, macrólidos, quinolonas, sideróforos, todos estos nombres que les pongo aquí son antibióticos y se producen en la naturaleza. Así,
Pues miren, aquí yo arriba, a la izquierda, menciono algunos de los grupos más importantes de antibióticos que tenemos para tratar enfermedades infecciosas. Así que lo que conocemos como antibióticos son un subconjunto menor de este macromundo de pequeñas moléculas que además pueden tener también otras funciones. Así, en el sentido evolutivo, la palabra antibiótico se refiere a cualquier molécula de bajo peso molecular, sintética o natural, que inhibe el crecimiento de las bacterias. Y una vez que apareció, por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina en 1928, para 1940 ya había bacterias resistentes a la penicilina. Y luego aparecen las tetraciclinas en la década de los 40 y tan solo en 10 años ya había bacterias resistentes a tetraciclinas, en macrólidos de la misma manera. Y así, conforme aparece una nueva molécula y se sintetiza y que se concentra a manera de toneladas, que además se prescriben o se malprescriben o se abusa de ellos, pues entonces lo que vamos a hacer es diversificar y dispersar a los antibióticos en todos los ecosistemas, en la comunidad, en los hospitales o inclusive también en el campo, como veremos más adelante. Entonces, hemos generado una inmensurable selección de mecanismos de resistencia a estos antimicrobianos durante casi 100 años. ¿A dónde quiero llevarlos? Para empezar, miren, las beta-lactamasas son enzimas que producen las bacterias y estas enzimas son capaces de neutralizar a los antibióticos, a un grupo importante de antibióticos, como son los beta-lactámicos, como la penicilina. Y pues bueno, estas beta-lactamasas existen desde hace millones de años. Es decir, es una cosa que existe en la naturaleza y en las propias bacterias. Tan solo este tipo de serín beta-lactamasas existen desde hace 2 billones de años, o estas plasmídicas que se denominan plasmídicas, que son beta-lactamasas que están adentro de las bacterias y que además estas bacterias pueden pasárselo a otras bacterias. Y estas existen también desde hace millones de años. O por ejemplo, miren, este es un hallazgo más o menos reciente en donde encontraron unas cuevas, unas grutas en Lechuguilla, en Nuevo México, en donde no había pisado el hombre jamás, ni tampoco un antibiótico sintético había estado ahí. Pues resulta que aquí estudiaron las bacterias y microorganismos que había en esta gruta y muchas de ellas tenían genes de resistencia o expresaron mecanismos de resistencia a antibióticos contemporáneos. De tal manera que esto confirma que la resistencia a los antibióticos existe desde hace muchísimo tiempo. Evidencia de que en momias, en el intestino de estas momias, encontraron genes de resistencia a muchos antibióticos. Así, si nosotros tenemos que el genoma básico bacteriano contiene unos 250 genes, el genoma adaptativo nicho específico unos 8,000, y por lo tanto tenemos una diversidad genética dentro de las bacterias, lo cual los hace altamente capaces de poder responder rápidamente ante la presencia de un antibiótico, expresando mecanismos de resistencia. Y esto es lo que conocemos ahora como resistoma. Y así, un resistoma, es decir, todo este conjunto de genes que pueden expresarse para generar una resistencia a un antibiótico, pues puede ser intrínseco o puede ser ambiental o puede estar ya dentro de nuestra microbiota, dentro de las bacterias que son normales en nuestro cuerpo, o por otro lado también puede estar en las bacterias que nos generan enfermedad. De tal forma que cómo hemos generado entonces la resistencia bacteriana. Podemos verlo desde esta óptica, la visión antropocéntrica. El cuerpo humano contiene trillones de microbios que superan a nuestras propias células en una proporción más o menos de 10:1. De hecho, podríamos decir que el cuerpo humano es en gran medida no humano, somos más bacterias que humanos. Es decir, tenemos una gran cantidad de microorganismos ahí. Ahora, imagínense que si el 90% de las células en nuestro cuerpo humano no son humanas, sino que son bacterias, es nuestro microbioma, pues todas ellas son susceptibles de tener estas mutaciones o estas características de poder resistir al efecto de un antibiótico. Y lo voy a explicar de esta manera. Todos los seres vivos, en el afán de perpetuarnos, nos multiplicamos. Y por otro lado, en este mecanismo de multiplicación, podemos tener errores en la transferencia de nuestro material genético, lo cual nos puede generar funciones concretas modificadas
las cuales nos pueden permitir adaptarnos, o por otro lado, sobrevivir o inclusive morir, porque esta mutación es deleteria y esto se llama evolución y esto lo firmó Charles Darwin hace muchos años. Esto es lo que nosotros conocemos como resistoma o moviloma si estamos hablando de resistencia bacteriana, y por otro lado también cuando hablamos de funciones concretas modificadas, pues la resistencia a los antimicrobianos. Y aquí lo voy a tratar de explicar de esta manera. Si nosotros tenemos aquí un grupo de bacterias, que estamos hablando de trillones de bacterias, de repente algunas adquieren este mecanismo de resistencia, pero no es dominante. Se encuentran en pequeñas cantidades que ni siquiera es capaz de generar una enfermedad, sino que está solamente formando parte de nuestra microbiota. Y si nosotros colocamos una barrera de selección, que en este caso se llama antibiótico o antimicrobiano, pues las que son susceptibles, que están en verde y en amarillo, morirán o no crecerán, pero aquellas que son resistentes al antibiótico prevalecerán y además se multiplicarán. Pero por otro lado, pueden seguir conservando su misma propiedad de adquirir o de tener mutaciones adicionales a otros antibióticos, que lo ilustro de esta manera. De hecho, estas figurillas que están aquí en medio son mecanismos, genes de resistencia, son resistomas que pueden recibir e intercambiarse entre bacterias, lo cual amplifica de manera importante la resistencia bacteriana, no a uno, sino a 2, a 3 o a 4 antibióticos al mismo tiempo. Y es lo que nosotros ahora denominamos como superbacterias, microorganismos que son capaces de tener diferentes mecanismos de resistencia al mismo tiempo y ser capaces de resistir hasta los antibióticos que podríamos denominar más nuevos o de nueva generación o mal dicho, más potentes. Y lo cual representan ahora verdaderos retos para poder tratar a estas enfermedades. Finalmente veremos ahora cómo la resistencia antimicrobiana es un problema ecológico. Nada más para que se den una idea, la producción mundial de antibióticos, más o menos el 50% de los antibióticos se destina a animales de consumo. Un 80% de los antibióticos se utiliza en animales terrestres, otros se utilizan también en la piscicultura, y todo esto se usa con diferentes propósitos. Vean, por ejemplo, todo esto que está aquí, que les están dando a estos peces, son antibióticos. ¿Para qué? Para evitar que estos se enfermen de algunas bacterias y que por otro lado también ayuden a la productividad. También en el ámbito de la industria agroalimentaria se utilizan como profilaxis o metafilaxis. Metafilaxis, ¿qué significa? Dan antibióticos para que modifiquen la microbiota del animal y se pueda convertir en una microbiota obesigénica, es decir, que puedan engordar más. O, por ejemplo, algunos antibióticos tienen efectos secundarios, como es el cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, de tal manera que van a tener, por ejemplo, en el ganado vacuno, vacas o toros pequeños y gordos, ¿no? Lo cual también esto les aumenta la rentabilidad. Esto además es uno de los usos que tienen entonces los antibióticos en la industria agroalimentaria. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues si estamos nosotros dando antibióticos para la producción de alimentos, estos antibióticos están seleccionando bacterias resistentes que eventualmente pasarán en algún momento al consumo humano. Por otro lado, también cada día se vierten suficiente cantidad de antibióticos a las efluentes para tratar a cada individuo de una ciudad de 90,000 habitantes. De aquí les comento rápidamente en un estudio que hicieron en el río Támesis en Inglaterra, en donde tomaron muestras para poder determinar si ahí había presencia de antibióticos en el agua. Pues encontraron una gran cantidad de antibióticos. ¿Y de dónde vienen estos? De las excretas de personas, de animales o también de la industria. Y así podemos nosotros encontrar múltiples reportes de que en los alimentos pueden estar contaminados con bacterias, en este caso bacilos gram negativos, ya multiresistentes, que no provienen de los humanos, sino que provienen de las plantas o de los animales, y en donde podemos encontrar aquí bacterias multidrogoresistentes. Y aquí solamente les menciono cómo han encontrado bacterias resistentes en leche, en los pescados, en pollos, en cerdos, en muchísimos escenarios, sobre todo producto del uso masivo de los antibióticos con los propósitos que ya había mencionado. También se han encontrado bacterias resistentes en mascotas de compañía, se han encontrado también en la vida silvestre,
y lo cual también pues representa un problema por lo cual ahora la interfase humano-animal cada vez más estrecha, pues nos lleva a convivir con bacterias resistentes. Y si por otro lado, y que lo que pueden ser de manera directa o indirecta a través de la ingesta, lo mismo ocurre también con los cultivos, en donde podemos encontrar bacterias que puedan estar colonizando o contaminando los vegetales y que estos eventualmente puedan llegar a nuestra microbiota intestinal, pero ya con bacterias modificadas, bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Bajo cómo? Recordándoles todo este mecanismo que les describí previamente. Ahora veremos cómo es un problema epidemiológico. Ya vimos que es un problema evolutivo, un problema ecológico, y ahora veremos cómo es un problema epidemiológico. Porque una vez que la resistencia a un antibiótico emerge, aparece, esta puede diseminarse en nuevos ambientes y en muchos países. Nada más para que se den una idea, 1 billón de personas cruzan fronteras internacionales cada año. Y por otro lado también, las bacterias tienen esta capacidad de transferirse material genético que modifican sus propiedades, incluyendo la capacidad de resistir el efecto de un antibiótico. Y esta es una micrografía electrónica donde ilustra precisamente cómo se está transfiriendo un mecanismo de resistencia entre una bacteria a una bacteria diferente. Esto se llama la transmisión plasmídica. Y aquí les muestro cómo está la historia de una bacteria extremadamente resistente denominada Klebsiella pneumoniae, productora de una carbapenemasa o KPC. Esta apareció en el 96 en un hospital en el estado de Nueva York, en un paciente que padeció de una sepsis abdominal, estuvo recibiendo múltiples antibióticos, ahí se selecciona esta bacteria, el paciente sobrevive, se va a Israel, él era originario de ahí, y ahí vuelve a enfermar y cae al hospital y ahí se empieza a diseminar dentro del hospital y finalmente empieza a propagarse por Europa Central y luego a parte de Asia y luego a América. Y bueno, ahora en el 2010 a mí me tocó participar en este hallazgo en donde en el hospital donde yo trabajaba pudimos detectar el primer brote por esta Klebsiella. Y cuando uno analiza filogenéticamente, si estaba relacionada con la del 96 o la del 2000, es muy parecida. Entonces estamos hablando de que se pueden diseminar. Lo mismo ha ocurrido con esta otra, una bacteria que es una E. coli, una Escherichia coli, es una bacteria sumamente común que produce este mecanismo de resistencia que se conoce como NDM1, Nueva Delhi metalobetalactamasa 1, que es capaz de neutralizar a un grupo muy importante o varios grupos de antibióticos, lo que la convierte en una bacteria extremadamente difícil de tratar con antibióticos convencionales. Apareció en el 2008 aproximadamente, y se ha diseminado por todo el mundo. Entonces ahora tenemos que las bacterias multidrogoresistentes están globalizadas, las podemos ver en la comunidad, en portadores sanos, en la vida salvaje, no se diga en los hospitales, también ya como lo habíamos mencionado, en los animales de consumo, también en los animales de compañía y también en todo el medio ambiente. Y aquí les muestro esta infografía muy, muy importante que nos comparte la CDC, en donde vean, vamos a poner el ejemplo. Aquí tenemos a una persona que recibió antibióticos porque tenía una enfermedad bacteriana o infecciosa que necesitaba el antibiótico, pero desarrolló resistencia a los antibióticos en su microbiota, en sus intestinos. Después, él disemina en casa y en la comunidad estas bacterias resistentes. Esta persona es hospitalizada o está en un asilo o en una unidad de cuidados crónicos para la salud, y estas se diseminan directamente a otros pacientes o indirectamente a través de los trabajadores de la salud. Por eso es muy importante el lavado de higiene de manos dentro de los hospitales. O estas bacterias resistentes se diseminan a otros pacientes a través de las superficies dentro del hospital. Y luego, también podemos tener que los animales que reciben antibióticos y desarrollan resistencia a los antibióticos en sus intestinos, estas permanecen en la carne, o sobre todo si está mal preparada, y eventualmente pasarán a los humanos, o las excretas pasarán como fertilizantes o que contaminan el agua o forman parte del pool de alimentos para consumo humano, y estas pasarán entonces a las personas, y es así como vemos como un ciclo epidemiológico muy complejo y muy difícil de poder combatir.
Y todo viene por esta capacidad versátil que tienen las bacterias de poder adquirir resistomas, es decir, material genético que pueda hacer que se defiendan de los antibióticos y puedan perpetuarse. Entonces, en resumen, tenemos que la resistencia bacteriana primero es un fenómeno evolutivo, es un fenómeno ecológico por la presión de selección por el mismo uso de los antibióticos y por otro lado un evento epidemiológico a través de la diseminación de estas bacterias. Y así en México, bueno, tenemos cada vez más información de bacterias que expresan resistencia a grupos importantes de antibióticos. Aquí me voy a situar, por ejemplo, en Acinetobacter, una bacteria que genera infecciones que se adquieren dentro de los hospitales y que vean cerca del 80% son resistentes a este antibiótico, que son carbapenémicos. Estos son antibióticos que podríamos denominar de última frontera o de tercera línea, y lo cual los convierte en bacterias muy difíciles de combatir. Aquí les quiero mostrar este experimento que se hizo en la Universidad de Harvard hace algunos años, en donde pusieron una gran caja de Petri, en donde sembraron Escherichia coli y luego colocaron antibióticos, el mismo antibiótico, en diferentes concentraciones, desde 0 hasta 1000 veces la concentración de este antibiótico. Y lo que van a ver ustedes aquí es que la bacteria empieza a crecer y luego de repente, cuando hay mayor concentración de antibióticos, se inhibe, ya deja de crecer. Pero aquí empiezan a aparecer unas que resistieron al efecto del antibiótico, se propagan, ocupan el caldo de cultivo y se empiezan a propagar, y luego aquí empiezan a compartir esta propiedad de resistir al antibiótico a otras bacterias, y luego vean cómo pueden llegar a propagarse en presencia de 1000 veces la concentración de antibiótico inicial. Este experimento ocurrió en 10 días, o en 11 días. Así es como nosotros lo vimos, lo que vimos lo visualizó Darwin en su mente hace poco más de 100 años. Entonces, vean cómo es importante el que nosotros podamos conceptualizar cómo se genera la resistencia a los antibióticos. Por otro lado, también, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos una bacteria que es resistente o tiene un mecanismo de resistencia a un antibiótico, pues tendremos que usar otro antibiótico que pueda vencer esta resistencia. Que, como por ejemplo aquí yo lo pongo, si tenemos un microorganismo que produce una beta-lactamasa de espectro extendido, que es un mecanismo de resistencia que ahora ya es muy común, vamos a utilizar un grupo de antibióticos que se llaman carbapenémicos. Cuando incrementamos el uso de los carbapenémicos para estas bacterias BLES, que para esos funcionan muy bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a seleccionar bacterias resistentes a carbapenémicos y ahora vamos a tener una transmisión y diseminación de estos genes de resistencia, y lo cual ahora vamos a tener superbacterias o bacterias difíciles de tratar. Y es así que ahora tenemos estos escenarios que podrían llegar a ser catastróficos si no desaceleramos la resistencia a los antibióticos. De hecho, estas proyecciones nos dicen que podríamos llegar a tener hasta 10 millones de muertes ocasionadas por infecciones por bacterias extremadamente resistentes a los antibióticos, y que esto en proporción sería mucho mayor que las muertes causadas, por ejemplo, por cáncer, por diabetes o por otro tipo de enfermedades. Y es así que el mal uso y el sobreuso de los antibióticos pues nos lleva a precisamente tener repercusiones en la ecología y sobre todo también en esta selección de bacterias resistentes por su uso inapropiado, y por eso es muy importante el que se utilicen los antimicrobianos de manera adecuada. ¿Y cómo la podemos combatir? Pues bueno, hay programas ya ahora que han demostrado que pueden disminuir la resistencia a los antibióticos en las bacterias que se adquieren en los hospitales a través de estos programas llamados programas de uso adecuado de antibióticos. En inglés se conocen como antimicrobial stewardship, en donde aquí solamente les muestro que es muy importante el dar el antibiótico específico en el paciente correcto, el utilizarlo por el tiempo adecuado, que además haya guías de apego adecuado a las guías de buenas prácticas en el uso y en el tratamiento de las infecciones, sobre todo bacterianas, la educación en el uso adecuado de los antibióticos. Estos programas de uso de antibióticos han logrado reducir esta brecha entre el mal uso
de los antibióticos, porque, por ejemplo, 60% de los pacientes hospitalizados reciben al menos un antibiótico en su estancia hospitalaria y la mitad de ellos probablemente sea innecesario o son prescripciones inapropiadas, y esto está demostrado. Inclusive estudios en México han demostrado que el 74% de las prescripciones antimicrobianas en los hospitales o en la comunidad estuvieron mal indicadas. Aquí estamos hablando del mal uso de los antimicrobianos, y aquí es donde yo siempre he sostenido que la responsabilidad inicial en el uso de los antibióticos está en el personal de salud. Y esto es algo muy importante. Entonces, para eso hay programas de gestión y uso adecuado de los antibióticos, que son una serie de estrategias y lineamientos y métricas para un abordaje racional y sistemático del uso de los antibióticos en vías de disminuir la presión de selección de bacterias resistentes. Hay otros factores que llevan al uso inadecuado de los antibióticos: las buenas intenciones del médico de darle algo al paciente, o la presión del paciente de que le den algo, porque trae una infección que es viral y que esta no se resuelve con antibióticos. Para las infecciones virales hay pocos tratamientos específicos que funcionen para, por ejemplo, un catarro común, de tal manera que no es necesario utilizar antibióticos, dosis inapropiadas o profilaxis cuando no es necesario dar extensión de antibióticos para prevenir una infección después de una cirugía, cuando solamente sabemos que 2 dosis es suficiente. Combinaciones de múltiples antibióticos: entre más combinaciones utilicemos, más mecanismos de resistencia podemos estar seleccionando, que, como ya lo mencionaba, puede haber una presión externa del paciente o de otros colegas para, pues, tratar de complacer entre el médico y el paciente, es decir, buscar el camino de la menor resistencia. Por ejemplo, también esto es una brecha importante, un reto, en los métodos diagnósticos de infecciones y de caracterización de las bacterias que están ocasionando el síndrome infeccioso también es muy importante, o que no se conozcan los métodos para diagnosticar una infección bacteriana y también cómo caracterizar el perfil de susceptibilidad a un antibiótico específico. Entonces es muy importante el apegarse a las buenas prácticas en la prescripción de antibióticos: el fármaco correcto, la dosis correcta, el paciente correcto, la indicación, la vía correcta y también la suspensión en tiempo del antibiótico. Así, la resistencia bacteriana es un sistema muy complejo, donde ya lo vimos, la ecología de la población y de las enfermedades infecciosas. Ahora tenemos poblaciones cada vez más complejas por la inmunosupresión, por la edad. Tenemos población que vive más años, que además está más desregulada en su sistema inmunológico producto de terapias avanzadas, y que además tenemos el problema de la interfase humano-animal, que ya lo vimos con la pandemia que estamos padeciendo, la globalización. Por otro lado, esto impacta sobre las normas y dinámicas sociales y sociales y económicas y también ambientales, y pues todo este compuesto asociado a la pobreza, el poco acceso a los servicios de salud, la complejidad de la atención médica, que además, por otro lado, también tiene que ver con la capacidad que tengamos de regular y aplicar las normas para el uso adecuado de los antibióticos. O si tan solo nosotros apenas en el 2010 se emitió el decreto en el cual solo se podía obtener antibióticos con una receta, la calidad de los sistemas de salud, la inversión que se haga en los sistemas de salud, y pues todo esto impactará en el desarrollo educativo, la regulación, la vigilancia, la calidad de la atención, etcétera. Y pues al final todo esto también tendrá que ver con el consumo mismo de los antibióticos, el abuso, el mal uso de los antibióticos, antibióticos de mala calidad o no acceso a nuevos antibióticos para tratar a las bacterias que ahora son extremadamente resistentes. Y ya para terminar, solamente recordar que si bien tenemos energías renovables o tenemos compuestos o estrategias que pueden ser renovables y sustentables, pues los antimicrobianos no. Una vez que la resistencia antibiótica prevalece en una comunidad, es muy difícil revertir, por lo tanto el antibiótico se puede convertir como un elemento no renovable. Y ya para terminar, recordar esta frase de Carl Sagan en su serie Cosmos de 1980, que él dice que los humanos nos hemos ganado el derecho de habitar este planeta, ya que nos hemos adaptado y evolucionado, aun cuando lo habitaron seres mucho antes que nosotros. Por lo tanto, no traicionemos nuestra buena fortuna y usemos los antibióticos con mucho cuidado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Rafael Valdés. Qué extraordinaria conferencia, como siempre. Y bueno, pues voy a ir desahogando algunas de las preguntas que me han llegado para compartir contigo. Alejandro Arcos de Plenilunia te pregunta cuáles son algunas de las acciones que tú recomiendas para impulsar el desarrollo de antibióticos en México con orden y además las recomendaciones que habría para su mejor uso, tanto en ámbitos humanos como animales y vegetales. Claro, extraordinaria pregunta. Y aquí cada uno de los diferentes actores en el uso, consumo y producción de antibióticos tenemos un papel muy importante. Y voy a irme por partes. Por ejemplo, Venga. en la industria agroalimentaria es la regulación y las buenas prácticas en lo que son los cultivos y también el desarrollo de productos alimenticios es algo fundamental. Y aquí la regulación es la clave, ¿no? Segundo, también debería de haber una regulación y ser mandatorio que cada hospital pudiera tener programas de uso adecuado de antibióticos o antimicrobial stewardship y que además haya un sistema nacional que supervise los programas de uso adecuado de antibióticos y el impacto que este pudiera tener en la resistencia de las infecciones nosocomiales o las infecciones que se adquieren en los hospitales. A nivel de prescripción comunitaria, de hecho, gran parte de los antibióticos que se prescriben son en el primer nivel de atención y aquí es muy importante que también la educación del personal médico y que se haga responsable y sobre todo que tenga este concepto de que en la medida en la cual nosotros utilicemos y abusemos de los antibióticos estaremos contribuyendo a un incremento en la presión de selección de bacterias resistentes y que perderemos este compuesto que es fabuloso y que salva vidas. Por otro lado, también la industria farmacéutica, aquí tenemos una responsabilidad muy importante en donde el que podamos tener programas educativos para el uso adecuado de nuestros propios antibióticos, de los cuales nosotros veemos o de los cuales nosotros vendemos, necesitamos nosotros tener muy claro que lo que queremos es acercar soluciones y no generar más problemas, sino más bien evitar que el consumo de los antibióticos sea únicamente como primicia al vender, sino simplemente aportar una solución, pero apegado a buenas prácticas de prescripción antimicrobiana. Y así podríamos ir viendo cada uno de los componentes. Hay otro muy importante que también tendría que ser a nivel gubernamental, que tengamos programas de vigilancia o sistemas de vigilancia de la resistencia a los antibióticos a nivel nacional. Hasta ahora ha habido esfuerzos muy específicos, por ejemplo, la UNAM a través del doctor Samuel Ponce de León con el grupo PUCRA, en Monterrey, el INVIFAR, o también algunos laboratorios de los institutos nacionales, pero son esfuerzos aislados, ¿no? Ha habido un esfuerzo conjunto a nivel nacional que nos diga un dato de resistencia a los diferentes antibióticos de cada una de las bacterias más importantes que generan problemas terapéuticos. Continúa, doctor, por favor. Una Sí, disculpa por esta interrupción involuntaria. Estabas diciendo precisamente de este momento en el cual pues los médicos tienen que tener también una responsabilidad muy importante en este primer contacto. Así es, de hecho, las responsabilidades para poder combatir la resistencia a los antibióticos la podemos ver desde diferentes niveles según los actores. Por ejemplo, en la producción agroalimentaria, la regulación es fundamental. Por otro lado, también en los hospitales, el que debería ser mandatorio que cada hospital tenga un programa de uso adecuado de antimicrobianos, también que haya redes de vigilancia de la resistencia bacteriana, pero a nivel nacional hay esfuerzos muy importantes y específicos, como por ejemplo la UNAM, a través del grupo PUCRA, que lidera el doctor Samuel Ponce de León, pero el impacto que tiene es solamente en alguna región o en algunos hospitales. No hay hasta ahora una red de vigilancia nacional o multisectorial a través del gobierno que nos indique cómo están los mapas de resistencia a los diferentes antimicrobianos, sobre todo también la parte de responsabilidad que tiene la industria farmacéutica de promover las buenas prácticas en el uso de los antibióticos y no ver al antibiótico como una fuente de ingresos, sino más bien como poder proveer de soluciones a las infecciones, sobre todo que ponen en peligro la vida de las personas y de manera
simultánea, promover el uso adecuado de los mismos. Ahora, nos queda claro que seguirá creciendo el resistoma, del que hablabas, en la humanidad, y por supuesto, si la respuesta es afirmativa, pues la única circunstancia que nos queda sería pues seguir creando nuevas versiones de antibióticos, pero esto nos llevaría a una lucha eterna de pues más antibióticos, más resistencia, nuevos antibióticos, nuevas resistencias, nuevos antibióticos. Es correcto, Enrique, y aquí por eso es muy importante que si bien nosotros llegamos a tener una nueva formulación antibiótica, lo que vamos a tener que hacer de manera paralela es también desacelerar la resistencia al mismo a través de su uso racional y su uso adecuado. Ok. Por último, hay varias preguntas, pero el tiempo es tirano en estos ejercicios. Te preguntan que si después de observar el poder de las bacterias, ¿qué será, visto en el futuro, una mayor amenaza para la humanidad? ¿Bacterias o virus? Pues creo que podríamos tenerlos de manera simultánea. No olvidemos que tenemos una de las pandemias más legendarias ocasionado por una bacteria que es Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Y no la hemos podido erradicar. Por otro lado, tenemos bacterias que pueden tener también potencial pandémico. La peste, Yersinia pestis, ocasionó una reducción de la población muy importante por ahí del siglo XVI, siglo XVII, o sea, y fue una bacteria. Ciertamente los virus tienen esta mayor capacidad de transmisión y de contagiosidad, pues no olvidemos que las bacterias también tienen este potencial pandémico y por lo tanto también tienen que ser vigiladas. Pues qué importante entonces estar muy pendientes de esta circunstancia. Gracias por haber estado una vez más en estos talleres, doctor Rafael Valdés. Te agradecemos tu presencia, tu siempre generosidad al compartir tantos conocimientos con nuestros colegas periodistas y seguramente el próximo año estaremos nuevamente cerca de ti. Así que, pues una vez más y a nombre de todos los periodistas que participamos en estos talleres de periodismo científico, a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, Enrique, y felicidades por tener continuidad en este extraordinario proyecto, ya que en la medida en la cual ustedes como comunicadores puedan acercarle a las personas todos estos conceptos, es que podemos nosotros hacer un cambio positivo en nuestra sociedad. Gracias, gracias. Gracias, Rafael. Pues continuamos con nuestro programa. Vamos a ver una cortinilla en este momento en nuestros monitores para inmediatamente después pasar a la mesa redonda que tenemos preparado para este cierre del Taller de Periodismo Científico 2021.